Bienvenido a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esta lección comenzaremos nuestra investigación al considerar el libro completo en su contexto original. Para hacer eso, tenemos que comenzar por entender qué tipo de carta es esta. Hay muchos tipos de cartas que podemos escribir o recibir en un contexto actual, y esto también lo es para el contexto de Pablo. Algunas de las cartas de Pablo se escriben a personas específicas, como Timoteo o Tito. Algunas están escritas para iglesias específicas, como sus cartas a los Corintios. Todas estas cartas se conocen como las epístolas. Ahora, algunas otras están escritas con la intención de que sean compartidas con muchas iglesias. Estas se conocen como cartas circulares. Si bien Pablo en realidad no usa estas etiquetas, parece que Efesios estaba destinado a ser una de esas cartas compartidas, una circular. Pablo tiene una relación profunda y personal con los Efesios que ha durado más que su relación con cualquier otro grupo regional de iglesias. Su carta a los Efesios, sin embargo, carece de toda conexión personal, además de su declaración en Efesios 6:21, que dice: «Ahora bien, para que también ustedes sepan cómo me va y qué estoy haciendo, todo les informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor». Esto significa que Efesios se escribe principalmente en un contexto general en lugar de uno específico. Estas cartas circulares suelen ser más fáciles de entender que los mensajes particulares de las epístolas. Estas no se definen por su situación personal y son más relevantes y fáciles de aplicar hoy en día para lectores como usted y como yo. A continuación, veamos la situación personal de Pablo mientras escribe esta carta. Efesios 6:19 al 20 dice: «Y también oren por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar». En este pasaje podemos ver esta situación. Pablo está en prisión en el momento en que escribe y se llama a sí mismo un embajador en cadenas. También descubrimos un poco más del versículo 21. Pablo le ha entregado la carta a Tíquico y confía en él para difundir su mensaje. Este es el mismo hombre que también lleva sus cartas a los Colosenses y a Filemón, el amigo de Pablo. Éfeso y sus alrededores fueron ejemplos de la corrupción que caracterizó a la cultura romana. En la época de Pablo, esta parte del mundo se llamaba Asia Menor. Hoy la llamamos Turquía. Era un popular sitio vacacional para los altos funcionarios romanos que tenían allí casas de verano. Era el lugar ideal para vacacionar, conocido por sus hermosos paisajes y su clima. Como resultado, la inmoralidad romana y la adoración a otros dioses también alcanzaron su punto máximo allí. Lo que Pablo les escribe a los creyentes de esa región es: puedes vivir como una persona santa aunque vivas en medio de la corrupción romana. Pero la única forma en que puedes vivir de esa manera es vivir en Cristo. Eso significa que debes aprender a vivir en la dimensión celestial. Pablo menciona los lugares celestiales o la dimensión celestial 5 veces en este breve libro de solo 6 capítulos. Por supuesto, encontramos que esta idea de los lugares celestiales se vuelve importante para el argumento de Pablo. Este mensaje fundamental se encuentra en los primeros versos de la carta. Pablo escribe en Efesios 1:3: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales». Esencialmente, Pablo nos está diciendo: tienes todas las bendiciones espirituales que necesitas para vivir como un creyente nacido de nuevo y espiritual. Luego dice que esas bendiciones están en lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir como una persona santa y espiritual si tan solo aprendes lo que significa vivir en Cristo. En Él tienes todos los dones del Espíritu que necesitas para vivir como un fiel seguidor de Cristo. La experiencia que realmente abre la vida de Pablo a este tipo de verdad se menciona en 2 de Corintios 12, de 2 al 4, donde habla de ser arrebatado al tercer cielo y arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar.
Después de esa experiencia, es como si el corazón de Pablo estuviera al mismo tiempo en el cielo y en la tierra. Es como si tuviera un pie en la tierra y otro pie en el cielo. Pablo ve el mundo que lo rodea a través de un cristal celestial, y eso cambia la forma en que ve y responde a todo. Él lleva esta idea de 2 de Corintios al libro de Efesios. Pablo afirma que es posible para nosotros vivir aquí mismo en este mundo, pero tener nuestra perspectiva de todos sus encantos, sus peligros y su corrupción moldeados por la perspectiva celestial de Cristo. Una vez más, explica que podemos vivir en la dimensión celestial, incluso mientras todavía estamos aquí en la tierra. Esto es similar a lo que le sucedió a los discípulos cuando encuentran al Cristo resucitado. Ver de nuevo a Jesús, tocar su cuerpo glorificado, de pie ante la presencia de aquel que cumple todas las esperanzas y promesas del Antiguo Testamento, cambió todo para ellos. Alteró completamente la forma en que veían las cosas terrenales. Debido a que vieron realidades celestiales, las cosas físicas a su alrededor se ven diferentes ahora. ¿Qué es la muerte y el sufrimiento frente a ese conocimiento celestial? Imagina cómo es que eso cambió toda su perspectiva. Esta realidad es lo que muchos eruditos llaman la naturaleza de la salvación del ya, pero todavía no. Cuando nacemos de nuevo, ya vivimos como salvos, coherederos con Cristo, incluso aquí en la tierra. Aún así, aún no experimentamos la plenitud de esa salvación mientras esperamos el regreso de Cristo. Tenemos la promesa de vida eterna y ya vivimos como miembros del reino de Dios aquí en la tierra, pero todavía no vivimos en la perfección del cielo. De eso está hablando Pablo aquí. Es por eso que él siempre está mitad en el cielo y mitad en la tierra. Algunas de las cosas sobre las que escribe Pablo son hondas y profundas. Como ya hemos señalado, ha visto cosas tan misteriosas que ni siquiera sabe cómo hablar de ellas, cosas de las que no le es permitido hablar. Luego hay algunos misterios que nos revela. Un misterio que estuvo oculto durante siglos, dice Pablo, ahora se revela en su día. En Efesios 3, Pablo nos habla del gran misterio de la iglesia. Misterio significa un secreto que tarde o temprano se revela. Hasta el Pentecostés, nadie sabía que Dios había planeado, incluso antes de la creación, que un día los judíos, los gentiles y las personas de todas las naciones serían hechos uno a través de Cristo, empoderados por el Espíritu Santo y reunidos en una sola iglesia. Las señales apuntaban a este plan en los libros proféticos, pero no mucha gente pudo entender completamente lo que los autores querían decir. Pero ahora, en el tiempo de Pablo, Dios revela su plan claramente, un Mesías expiatorio y su iglesia trayendo el mensaje de salvación al mundo. Junto con los temas específicos de los capítulos de Efesios, es interesante notar que si bien esta carta está escrita en un contexto específico, se relaciona con temas más amplios de las Escrituras. La carta de Pablo a los Efesios y el libro de Josué del Antiguo Testamento tienen temas similares sobre las bendiciones. Está escrito en Josué 1:3, yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. En este pasaje, Dios le dice a Josué y al pueblo de Israel que los está bendiciendo con la tierra que le prometió a Israel. En Efesios 1:3, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En este primer pasaje, los hijos de Israel tomaron la tierra prometida y en este versículo de Efesios somos llamados a tomar la tierra espiritual. Por lo tanto, el propósito de la carta a los Efesios puede resumirse en esta frase: ven y habita en Cristo en los lugares celestiales y encuentra en Cristo todos los recursos que necesitas para vivir como una persona espiritual en el aquí y el ahora. Tenemos muchos recursos espirituales. Tenemos el don de fe, arrepentimiento y perdón. ¿Crees? ¿Confiesas tus pecados y te arrepientes? Tenemos la bendición espiritual de la oración. ¿Alguna vez oras? Tenemos la palabra de Dios que milagrosamente revela el carácter, el plan y el propósito de Dios. ¿Pasas tiempo en la palabra de Dios? Tenemos comunión con el Cristo resucitado. Tenemos el poder a través del Espíritu Santo para liberarnos de la esclavitud del pecado y los deseos egoístas. El don del Espíritu Santo trae frutos espirituales de todo tipo. Sobre todo,
tenemos la bendición de una relación con nuestro Creador a través de estas cosas, y el gozo y la paz de encontrar el propósito y el significado supremos como parte del plan eterno de Dios. Todas estas bendiciones espirituales nos están esperando plenamente en los lugares celestiales, en el ámbito espiritual, y pueden aprovecharse aquí y ahora a través del Espíritu Santo. También debemos esforzarnos a través de la práctica constante de disciplinas espirituales. ¿Tienes la fe para venir y habitar en los lugares celestiales con Cristo y tomar posesión de tu herencia espiritual en Cristo? En el Antiguo Testamento, justo antes de que los israelitas invadieran la tierra de Canaán, la tierra prometida, Dios les dijo en Deuteronomio 11:24, «Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes». El mensaje de Josué fue, «Entra y toma posesión de la tierra. Dios te la ha dado, pero tienes que poner un pie en ella, un paso a la vez». En otras palabras, se les prometió toda la tierra de Canaán, pero realmente no podrían poseerla hasta que pusieran un pie en ella, un paso y una batalla a la vez. Así que, posee lo que es tuyo. Ese es el mensaje del libro de Josué. Y ese es el mismo mensaje que encontramos en Efesios. Sin embargo, en vez de la tierra de Canaán, nuestras posesiones son todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Tienes grandes bendiciones espirituales. Ahora ve a reclamar lo que es tuyo en Cristo. Hacemos esto por fe mientras vivimos en obediencia a sus enseñanzas y lo buscamos fervientemente a través de disciplinas espirituales. Es difícil explicar lo ricas y hermosas que son estas bendiciones para aquellos cuyo corazón está lejos de Dios. Aquellos que están consumidos por el pecado a menudo están cegados por este y no pueden aceptar estas verdades espirituales. Sin embargo, para quienes toman posesión de estos dones espirituales a través de su unión con Cristo, su valor ni siquiera puede medirse. Como cristianos encontramos significado, gozo, esperanza, paz, amor, propósito y un corazón transformado cuando reclamamos lo que es nuestro en Cristo. Somos libres de las ataduras de los deseos pecaminosos que nos llevan a tomar malas decisiones, a lastimar a los que amamos, a arruinar nuestras oportunidades de felicidad en esta vida y perder la eternidad con nuestro Creador. Pablo les está diciendo a estos santos en Éfeso que recuerden sus vidas antes de Cristo y todo lo que Él ha hecho para liberarlos. Para terminar, lleva estas bendiciones a tu vida buscando a Cristo y su palabra. Si no has llegado a conocer a Cristo de esa manera, entonces debes saber hoy que la vida puede ser diferente para ti. Puedes encontrar gozo y paz y plenitud. Puedes recibir bendiciones espirituales cuando crees, te arrepientes y haces a Jesús el Rey de tu vida. Ora hoy para que Cristo se revele a tu corazón. Prepárate para aceptar esa revelación y los cambios que traerá. Acepta lo que ya es tuyo en el Dios que ya te señala como suyo.